Good evening, everyone. We have the pleasure of having with us our friends, Pedro and Miriam. So they've been here in the United States for quite a while. They are going to tell us a lot about how they made the decision of coming to the United States, and more importantly, all the pieces related to the things that you need to be thinking about when you move to this country. Buenas noches a todos. Tenemos el placer de tener con nosotros a Miriam y a Pedro, que ya llevan aquí en los Estados Unidos varios años, muchos años. La ventaja de poderlos tener aquí a charlar con ustedes es que ellos nos van a contar el por qué tomaron la decisión de venirse a los Estados Unidos y los pasos que es importante que ustedes tengan en cuenta cuando están transformando su vida de su país a venirse aquí a los Estados Unidos. So I'm going to leave to Carrie is going to conduct the meeting tonight. Pedro, will you translate Carrie's questions too before you answer them too? So just keep that in mind. Okay. Okay, very good. So I'll let you guys take on. Thank you, thank you, thank you. Gracias a todos. Okay, they're all yours, Carrie. Okay, thank you. Thank you so much. So thank you everyone for joining us today. We're truly excited that Pedro and Miriam have agreed to share their experiences in transitioning to a life within the United States. So we met yesterday briefly just to talk a little bit about it, and they had such good points that that I didn't think of. And one of their comments was, sometimes you need to speak to somebody who has immigrated to get the real answers. So thank you again for joining with us tonight. And Pedro, I'm going to let you just condense that into whatever you would like. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de la experiencia nuestra migrando a los Estados Unidos, las razones que nos trajeron a los Estados Unidos, y vamos a discutir unas cuantas cosas acerca de qué hay que tener en cuenta cuando uno llega acá, pequeños consejos y tips para que tengan presente cuando inician el proceso de migratorio hacia los Estados Unidos. Okay, very good. So first off, one of the first questions is, how do you close up your life in your country of origin? So you know you're coming to the US. What all did you have to do to kind of finish up where you were? And, you know, how was that process? Was that easy? Was it hard? Share a little bit about that. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue el proceso de cerrar el ciclo de nuestra vida en nuestro país de origen antes de venir acá? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué tan complicado fue? Y básicamente, ¿cómo procedimos en eso? ¿Quieres contestar? Bueno, hola a todos, yo soy Miriam, como ya me presentaron. Yo me tomé más o menos 6 meses en el proceso cuando decidí mudarme a cuando tomé, digamos, fue mi último día. En ese tiempo planeé cosas muy importantes como temas de salud, porque al momento de emigrar toma tiempo volver a encontrar médicos, si uno necesita tratamientos médicos. Okay, Miriam took about 6 months to start planning the move to the United States. She took that time to do stuff like, for example, closing up medical stuff, like doing all the checkups from doctors and getting all the prescription that she will need here. Because one consideration to have is that once you move here, it will take a little bit of time to get your family doctor, to get some professional to check you, and also to prescribe something that you need. So all that stuff should be sorted out with some planning.
before coming here, because it's not gonna be immediately that you are gonna get a doctor and you're gonna get the prescription that you need, or you're gonna get all the pending examinations that you have. So that's part of the initial part of the plan of moving here for me. Otra cosa que tuve en cuenta, como yo venía con Pedro, él ya estaba aquí, yo venía a volver a trabajar, traje certificados laborales, mis certificados académicos, cartas de recomendación laboral que tenía en mi país, en Colombia. Traje documentos que yo pudiera acreditar mi educación y mi experiencia laboral para empezar a buscar trabajo aquí cuando llegara y tuviera todos mis papeles en regla. When Miriam moved to the United States, I was already living here. So she was the one joining me here in the United States. So part of the documents that she gathered was about her professional education, professional experience, and all the evidence or recommendations in the workplaces to focus here and rebuild her career. So she was gathering during that time letters of recommendation from previous bosses, all the education documentation like syllabus, transcripts, all that stuff that she could need here in eventually to refocus her career in the United States. Bueno, otra de las cosas que uno obviamente tiene que tratar de concluir en ese proceso de moverse hacia acá es en el tema financiero. Uno tiene que tratar de finalizar productos de crédito que tenga abiertos. Si uno tiene algún tipo de dependiente en Colombia o en el país en que uno proviene, tener algunas herramientas financieras para poder recibir, enviar dinero, hacer pagos de cosas en el país de origen. One of the other things that you should keep in mind is finishing all credit products, or try to close all the credit products that you have back home, or try to sort out the financial services that you're going to still be using in your country of origin, and a way that you can receive money. You can send money from here to receive there, and pay staff that you have to pay there, any kind of obligation that you have there, or if you have family to provide there. There is a good idea to plan about that and try to find the best bank or banking services that will help you to move easy money from here to your country of origin. Terrific. Yeah, those are great recommendations. Pedro and Miriam, did you mention about the vaccination cards and medical records? Did you mention that? Because you told me that yesterday. You said, boy, get your vaccination cards unless you want to have all your vaccinations repeated. Kerry está hablando acerca de nuestra conversación de ayer, donde nosotros estábamos mencionando el certificado de vacunación. El certificado de vacunación es bastante importante en algunos procesos, tanto el proceso migratorio como en los temas médicos, porque obviamente nosotros recibimos las vacunas cuando somos niños y nos olvidamos de ese documento, pero muchas veces en algunos procedimientos médicos o en algunos procedimientos migratorios o incluso en algunos procedimientos laborales, ese tipo de documento es requerido. Y si uno no lo tiene uno que hacerse un examen para determinar cuáles son las vacunas que uno tiene, la inmunización a la que uno ya tiene, y pues obviamente ese tipo de examen cuesta dinero, que se puede uno ahorrar si uno tiene su documento de vacunación. Especialmente para la gente que viene con niños, es más fácil obviamente con los niños porque ocurre más recientemente las vacunas y el documento está más presente, pero también algunos distritos de educación, por ejemplo, requieren que los niños tengan las vacunas adecuadas antes de entrar. Well, the vaccination card is important because there are many situations when you will need it.
like for example, migratory processes, sometimes labor processes in some employers will need it, and especially for the kids, for the children. Some education districts ask you for the vaccination, and having the document will save you time and money essentially, because if you don't have the document, you have to take a test. The doctor have to take a blood test on you and find out what are the schema of immunization that you have. And obviously, if you have the document, you will save time and money. Very good. Thank you. I wanted to ask a few questions about, I'm pretty sure most people just bring 1 or 2 suitcases along, I suppose. It wouldn't be cost effective to move your furniture from Colombia to the United States. So tell me, how do you set up a household? How do you get furniture? How do you get kitchen supplies like pots and pans and those kinds of things? Give me some ideas about how you did that, and where are the best places to search for some of those items? Bueno, la pregunta de Kerry es, normalmente uno llega aquí con un par de maletas, e idealmente es moverse uno obviamente con todos sus muebles y las cosas de la casa, pero en ese caso, ¿qué está haciendo uno? ¿Cómo está uno consiguiendo de nuevo amoblar su casa, conseguir lo que necesita para acondicionar el lugar en el que uno vive? Normalmente sí, uno se mueve con un par de maletas. En el caso de Miriam, como con 6 maletas. Es empacar toda la vida de uno en equipaje. En equipaje. No es fácil. Pero bueno, el tema de traer los muebles que uno tenga en ese momento, pues depende. Hay excepciones en el tema de impuestos. Uno no tiene que pagar impuestos cuando uno está haciendo el proceso migratorio y está trayendo sus pertenencias personales, pero pues obviamente es un proceso que es costoso, y a no ser de que los muebles de uno sean bastante lujosos o costosos, es un proceso que no vale la pena. Pero conseguir muebles acá o reamolarla o reacondicionar el sitio donde uno vive no es muy complicado. Hay muchísimas alternativas económicas como Walmart, el Salvation Army, donde uno puede conseguir cosas usadas, o por ejemplo en el Facebook Marketplace uno puede conseguir cosas de segunda mano que están en muy buen estado a muy buen precio. Este tipo de soluciones permite obviamente ahorrar un poco de dinero, y normalmente uno consigue cosas de muy buena calidad en esos lugares. También lugares como Walmart permite conseguir cosas como los platos, las ollas, todo este tipo de utensilios que uno no quiere comprar usados a un muy buen precio. Yo quiero hacer como una anotación, y es: uno de latinoamericano no es muy abierto a usar cosas usadas. Pero aquí en Estados Unidos es fácil, es económico y uno consigue muy, muy buenas cosas. Puede conseguir cosas nuevas que las venden de segunda mano, pero porque la gente las ordenó, no les gustó y las vende. Entonces piensen en eso, es una muy buena opción, que uno a veces es un poco cerrado para hacerla, pero ténganla en cuenta al momento de mudarse acá. Okay, it is possible sometimes, obviously, packing your whole life in a couple of bags is really hard. Everything will fit there. And in terms of importing all your belongings or your furniture and all that stuff, that is possible in the process, because you don't have to pay any taxes when you are moving and bringing all that stuff along with the immigration process. But it depends on what kind of furniture you have. If it's a very expensive furniture, probably it will be worth it. But normally no, because it's packing a container with all your stuff is really expensive.
but that is not a problem, because here is so many ways that you can buy and get all that stuff for your new home. Many alternatives like Salvation Army or Facebook Marketplace, Craigslist, many more. You can find all that stuff, essential stuff, at very good prices. It's second-hand stuff, but even for the things that you don't want to buy second-hand, like for example, things for your kitchen or for your bed, you have many alternatives that are really good prices, like for example Walmart, that is almost everywhere in the country, and you can get it for really good prices. Miriam was making an annotation that when people is coming from Latin America, they are not really excited of getting second-hand stuff. But the situation here is completely different to what you imagine in second-hand stuff, because so many things that you can find are mostly new, or really they don't have much use, because people sometimes buy it and they don't use it, and they get something different, they can return it, and many times things are really new. It's only that you can get it at a better price. So those are really good alternatives to save money and get your all the stuff that you need. Terrific, thank you. So now I want to talk a little bit about some necessary things like driver's license, bank account, cell phone. Tell me a little bit about how you obtain those things. What about a driver's license? Does your driver's license from Colombia work in the United States? What's the rule for that? Bueno, la pregunta de Kerry es, ¿qué ocurre con los documentos como la licencia de conducir o las cuentas de banco, o todo ese tipo de documentación que uno necesita para empezar su vida acá, que obviamente uno tiene que obtener cuando migra? Bueno, con la licencia de conducir, creo que para todos los países sería igual. Con la licencia de cada país se puede manejar legalmente en los Estados Unidos por hasta 90 días. Después de 90 días de residencia, hay que tramitar la licencia de conducir del estado en que van a residir. Cosas que se necesitan para sacar la licencia de conducir. Se necesita demostrar que uno reside en el estado o en la zona donde va a aplicar por la licencia. ¿Cómo se demuestra eso? Con un contrato de arrendamiento, con recibos del banco. Con tirillas de pago del salario. Hay que demostrar el estatus migratorio que se tiene en ese momento. Puede ser la green card, permiso de trabajo. Okay, well, what Mia is saying is normally in the United States you can drive for 90 days with your original license from your country of origin, but after that time you need to apply for your driver license, and you need to gather some documentation, and especially you have to prove that your address of residence. You have to show your migratory status and bring obviously your license and certify that you can drive, essentially. Okay, otra cosa que vale la pena notar en este tipo de procesos es que normalmente cuando uno le pregunta a alguien aquí sobre el proceso de obtener la licencia o sobre el proceso de abrir una cuenta de banco, para las personas que viven acá y que son nativos de los Estados Unidos es completamente distinto que para uno cuando es inmigrante, porque la documentación, a pesar de que es la misma, varía en el origen. Para una persona que vive acá no es muy difícil demostrar que está residiendo en una misma dirección por el tiempo necesario para que el Estado lo acepte, por ejemplo. En el caso de uno recién llegado, obviamente no tiene que mostrar otro tipo de documentos o tiene que mostrar más documentos de evidencia
que es completamente diferente. Las personas que viven acá o que llevan mucho tiempo viviendo acá, obviamente van a tratar de aconsejarlo a uno sobre qué necesita, pero normalmente ese tipo de procesos y de documentación es mejor preguntarle a alguien que haya llegado hace poco tiempo o que también sea un inmigrante, porque va a entender de mejor manera cuáles son los documentos que realmente uno necesita llevar comparado con una persona que ya lleva bastante tiempo acá. Eso lo que va a permitir es salvar frustraciones y tiempo en este tipo de procedimientos. One of the things that you should keep in mind is that asking a person that is living here for a long time or that is native of the United States, they're gonna tell you how to make the process, but for them could be a little bit different than for people that is just newcomers, because sometimes like proving your address is easier when you've been living here all the time. You just have to gather a document that you already have, but as a newcomer, you all not always have the documentation that you need, or you have to prove something else or provide a different kind of documentation to prove what the institutes or the agents are asking you to prove. So that's why it's a good idea to ask another person who is recently immigrated to the country, or is another immigrant that probably will know with more precision what kind of document you should gather and when you can go to try to get those documents, because obviously it can change a little bit. It will save you time and frustration. So if you ask another person that had ride the same road for getting those documents. But, Por ejemplo, para los bancos, hay bancos grandes, conocemos acá que es el Chase, Bank of America, pero hay muchos bancos pequeños. Y para uno como recién llegado, que no tiene cómo probar que llevo mucho tiempo acá, o puede que en ese momento no tenga mi identificación de acá, es más sencillo acceder a que le abran a uno una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques en un banco pequeño. Aquí hay bancos en los supermercados, entonces son muy amigables con personas como nosotros que somos recién llegados y necesitamos una cuenta de banco, pero no tenemos el ID listo porque nos toma tiempo sacar el ID. El Social Security Number. Algunos bancos requieren que uno presente el Social Security Number y ese documento a veces toma tiempo en que uno lo reciba. Entonces puede tomar 2, 3 semanas, un mes, depende, está uno a la merced de una agencia gubernamental, pero uno necesita abrir una cuenta ya mismo, porque yo necesito poder recibir mi pago, necesito poder pagar cosas, necesito depositar mi dinero en algún lugar. Entonces, a veces la alternativa es mejor un banco pequeño, que son locales, que tienen menos requisitos o son más flexibles con los requisitos, y uno resuelve el problema del banco. Ya si después uno quiere utilizar uno de los bancos grandes, cuando tenga la documentación adecuada lo puede hacer. One example of that is the Social Security number. The big banks, I'm going to translate the Miriam's part. Miriam was talking about the banks and how to open a bank account. A bank account is obviously something that you are going to need when you come here. But normally, you tend to go to the bigger banks, the biggest in the country, like, for example, Chase or Bank of America. And normally, the requirements for opening accounts on those banks are more tough than smaller banks. So Miriam was saying, look for the smaller banks as a good alternative because they are more flexible on what you need to provide. Some of those banks, for example, the bigger banks are asking you to prove that you are being residing, something similar to the driver lines that you reside in the place for X amount of time, but you are a newcomer, so you can prove that. And I was making the case of the Social Security number. These banks normally ask you for the Social Security number, and sometimes it takes time to get this document. It could take 1 week or 4 weeks. It depends on how effective is the government agency at that moment. But you need a bank account right away. So
look for those smaller banks. They are very flexible on the documentation that you need to provide them, and you will get the bank account open right away, besides going to the biggest one. Good advice. Good advice. Thank you. Let's talk about transportation. When you first arrive in the United States, how do you get around? Is it Uber? Is it Lyft? Is it buying a car? Give us your experience with how do you get where you need to go when you're just starting in a new country? Well, la pregunta de Kerry es, cuando uno llega aquí, ¿cómo es el tema de movilizarse y transportarse normalmente? Si uno requirió del transporte público o usó Lyft o Uber o compró un carro o algo por el estilo. Bueno, eso depende de las necesidades que uno tenga. Si uno vive y trabaja en una ciudad en la cual tiene transporte público confiable, obviamente el transporte público siempre va a ser la mejor alternativa inicialmente. Más allá de eso podría ser alternativas como Uber o Lyft para moverse. Pero uno de mis consejos es no precipitarse demasiado con la decisión de comprar un carro, porque obviamente sí, como lo aclara Miriam, en algunos casos es absolutamente necesario comprar un carro porque no hay otra alternativa. Pero esta decisión debe ser tomada con bastante calma, porque comprar un carro en los Estados Unidos es bastante fácil. Si uno tiene trabajo y no tiene algo de crédito, normalmente uno puede comprar un carro. Entonces, el tema es que a veces uno se puede llevar por el impulso de comprar un carro que excede las necesidades de uno y de pronto uno se compromete financieramente más allá de lo que realmente necesita. Adicionalmente, cuando uno está recién llegado, el tema crediticio es, uno tiene acceso al crédito, pero el crédito es costoso. Entonces, comprar un carro que va más allá de lo que uno necesite, que sea muy costoso, con un crédito costoso, es algo que en el momento que uno obtiene el carro no lo va a lamentar, pero más adelante puede que sí lo lamente. Lo cierto es que en algunos casos el carro es absolutamente necesario, entonces uno tiene que evaluar esas circunstancias. Obviamente, la alternativa o mi consejo sería que en un principio uno no gaste de más en ese aspecto hasta que no entienda realmente cuáles son sus necesidades, qué tipo de carro necesito o cuánto dinero dispongo cada mes para gastar en mi carro y en el transporte, porque la verdad que uno puede cometer equivocaciones al comienzo con esto. Well, if you live in a city or you live in a place that has a good and reliable public transit, you should use that one first. Another alternative will be using Lyft or Uber if it's available in the place that you are. But so many times it's not an alternative to that, so you have to buy a car. My advice on that part is don't rush that decision. Think a little bit, because buying a car in the United States is not complicated at all. If you have a job and you have some sort of credit history, you will get a car. Even if you don't have much credit history, you will get a car. But if you rush the decision, you can end up buying something that is beyond your needs. And keeping in mind that it's easy to buy a car and you don't have as much of credit history, you can end up with a expensive car with an expensive credit, and you won't regret it when you get it, but down the road you will regret it. So my advice is just take your time before making any decision about this. Try something cheap, a cheap used car at the beginning, so you will get a really good idea of what are your needs in transportation, what are the costs of transportation that you can afford, and before of that you will make a more informed decision in that matter, so you won't regret spending more than you should in that part.
Very good. Thank you for that. So now I want to change my focus a little bit, and I want to talk about assimilating to the job, to the new career or the new workplace. Tell me what your advice is for people that are starting. What about orientation and education? What about just learning kind of that new environment? You had some really good thoughts about that, so share those with us. La pregunta de Kerry es, ¿cómo es el proceso de adaptarse al nuevo ambiente laboral, al proceso de trabajar en un nuevo lugar? Y cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta en ese proceso de empezar a trabajar en un ambiente completamente diferente como es el ambiente laboral en los Estados Unidos. Bueno, es algo diferente a lo que uno está acostumbrado el ambiente laboral aquí, a como me imagino que debe ser en todos los países de Latinoamérica. Acá el empezar a trabajar es un proceso tranquilo, es un proceso que tiene una capacitación, un proceso que tiene un entrenamiento, puede tomar meses, o sea, puedes tener una inducción por 4 o 6 semanas, después ahí puedes tener un entrenamiento hasta por 6 meses. El ambiente laboral también es muy diferente porque aquí no se siente tanto la presión que se siente en Latinoamérica, no se siente uno como forzado a tener que hacer más cosas de las que uno realmente está asignado a hacer. Okay, the first thing is the labor environment here is different because it's a little bit more relaxed in the sense that when you get to a job, you will get a good period of education. Normally, the orientation will take 4-6 weeks, depending on the place that you're getting there, and sometimes even moving to different functions on the job. It will take in some cases even 6 months or more to get you really working on what you should be working. So that process is really different. It's completely different to what normally is in Latin America, when everything is rushed and you have to be like quotes productive right away. Here the process is a little bit easy to digest because you get more education on the job and get more orientation before starting. The other thing that Miriam was pointing out is the environment here is relaxed in the way that you don't get the pressure of that you have to do a lot of things and you are responsible for a lot of stuff at the same time. Here is more like pretty clear what are your responsibilities and you should focus on them. And normally you don't get anything additional to that, or the expectation is that you were doing something else besides what you were hired for. And that makes the environment a little bit easier to carry. Okay. Sí, al principio uno puede sentir que, no sé, no estoy trabajando lo suficiente, me van a despedir porque no me tienen haciendo muchas cosas como yo estoy acostumbrada, o estoy cumpliendo mi horario, no me tengo que quedar tiempo extra, es porque no confían en mí. No, acá se respeta mucho el horario laboral. Para la mayoría de la gente es valioso el tiempo en familia, el tiempo para uno, y uno tiene que acostumbrarse a aceptar esa nueva realidad, porque pues para uno como migrantes es raro, pero es que el trabajar acá valora que tú le dediques un tiempo muy productivo al trabajo, pero que también dediques un tiempo muy productivo para ti mismo, porque muchos empleadores entienden que si tú estás bien en tu casa, tienes tiempo para tu familia, hacer ejercicio, ejercitarte, vas a rendir mucho más en el trabajo y vas a ser más productivo. Well, one of the things that is a little bit shocking coming from Latin America to work here is that feeling that things are too easy or you are not doing something productive
is something that is being always in your head. You feel that maybe you are not doing enough, or that you can get fired anytime because you are not working enough, or that you don't have to take overtime here, and that could mean that they don't trust you, or that you are not doing things good because you are not getting those responsibilities. No, it's not that way. It's simply that here the times are really respected, and you should focus on what you are doing, and the expectation is that you are going to be focused on doing well what you are hired for, and the times are really respected by your employer. So the employers here really appreciate that you can be productive on your job, and for that it's also very important that you have enough time for you to go home, see your family, do whatever you like, exercise, because it translates in your productivity at work. So at the beginning, it's a little bit shocking for us coming from Latin America, because we feel like it's not enough intensity in the work like we are used to. But it's just that the culture is completely different here in that sense, and obviously you're gonna be expected to do a good job, but the times and the framework of doing that stuff is really respected and established. So it's shocking, but you have to get used to, okay, it's not that I'm not doing anything, it's that I have time to do what I'm hired to do, and I should do it correctly. Very good. Very, very good explanation. We talked a little bit about language. So, Miriam, you came to the United States, and then, you had to assimilate with language. Tell me a little bit about, in your work environment, and how you kind of managed not being a native speaker. What did you do to kind of ease into that, and to make make a good transition? La pregunta de Kerry es para Miriam, porque Miriam llegó acá sin haber estudiado mucho inglés, en el sentido de prepararse académicamente para el inglés, pero llegó a hacer su vida laboral y a desempeñarse en una vida cotidiana acá. Entonces, la transición en el idioma fue un poco diferente en el caso de Miriam. Y Kerry quiere que Miriam comparta su experiencia con el idioma y la adaptación. Bueno, yo, me imagino que muchos, estudié muchos años inglés en Colombia, no aprendí, la verdad, me cuesta un poquito el inglés. Cuando llegué aquí, obviamente me sentí vulnerable, me sentí frustrada porque decía, todo lo que yo estudié no lo entiendo. Entonces fue un proceso, digamos, tuve que hacerlo corto para poder seguirlo. Entonces hice el duelo muy rápido de no sé inglés, pero no me puedo quedar que no sé inglés, tengo que aprender. Estudié un par de cursos en los community college acá en la ciudad. Cuando me sentí un poco preparada, empecé a buscar lo que llaman acá trabajos de supervivencia, y al poco tiempo dije, estoy lista, con el inglés que tengo, soy, ¿cómo se dice la palabra? Soy capaz. Apliqué por trabajos en el área profesional. Aceptaron que mi inglés no era muy fluido, pero se dieron cuenta de mi conocimiento, y todavía sigo aprendiendo inglés después de muchos años. Creo que para mí es un proceso que nunca va a terminar. Tengo un ambiente laboral perfecto, tengo muy buen desempeño, tengo muy buenas recomendaciones en mi trabajo. Mis compañeros valoran el hecho de que, como no nativa, pude restablecer la carrera, y eso lo valoran mucho acá muchas personas, de que uno sea capaz de moverse de un país a otro, aprender una nueva lengua
y aparte ejercer su profesión acá. Ellos lo valoran mucho. Hay veces es complicado porque uno dice una palabra, uno sabe que la pronuncia mal y uno pregunta, ¿cómo se dice? Ellos, no, tú estás bien. No lo corrigen a uno porque no lo quieren hacer sentir mal. Y uno a veces les tiene que decir, no, necesito que me corrijan porque es la forma en que yo más rápido voy a aprender. Okay, in the case of Miriam, she studied a lot of English back in Colombia. She didn't learn anything of English. She tried so many courses over there. Nothing was effective. When she came here, it was hard for her because it was a very intense and frustrating experience to see that everything that she studied is not functional at all here because it's like she was basically is zero. And but she decided, okay, I'm gonna embrace this change. I'm gonna learn the language. I'm gonna try it. She studied here in the community college for a couple of months, and then when she felt like she was ready for something else, she moved to those called survival jobs when you get some of little responsibilities. And but it was the scenario for her to try to practice her English and move with that. That worked for her because after that she got confident on her skills in the language and her ability to communicate. And it was when she decided to apply for jobs in her field, and she got the job in the field that she wanted. And in the work environment, it was easy for her because people here is not really complaining about the quality of language that you have, as long as you are able to communicate and understand things in the job. And people is also very, very polite, and sometimes she wants the people will correct her a little bit more, but people is making the effort in all the time to understand her. And obviously this is a process that she had feel the evolution on her language skills. And it's an ongoing process because it's nothing that is going to stop anytime soon. And I believe that's the reality for every person who is coming with to work in a second language. We are always going to be learning something. And something that Miriam also pointed out is that people really appreciate and admire the situation that you just left your country, came to a different country, learn a new language, and now are working in your field. That is something that so many people said, okay, I cannot do that. I not even think about it because it's something that I see impossible. But yeah, it's something that we as immigrants are doing in this process. We are coming here, learning a language and working in our field, being good professionals in another language different to our native language. Yeah, you're right. We admire people who have the education, the motivation that you have to come learn a new language, start in a new country. You know, those are all wonderful, wonderful things that you've been able to do. Okay, so we're getting close to our time to end, but I really want to take this last 10 minutes to have you just kind of tell us your advice on, looking back and seeing yourself as a new person coming to this country. If you wanted to tell yourself something from long ago, now that you know more, what would it be? What advice would you give yourself on just how to jump into this new life? You gave me some great things yesterday, starting with resilience. So tell us, what is it that you feel like is the right way to move forward? Ok, la pregunta de Kerry es, si tuviéramos el chance de
ir unos años atrás y darnos un consejo a nosotros mismos, ¿cuál sería ese consejo que nos daríamos antes de comenzar este proceso migratorio? Y ella trajo a colación una palabra que es resilience. Si yo volviera atrás, ah, me enfocaría un poco más en mis habilidades con el idioma porque me ahorraría bastante tiempo en cosas aquí, pero al mismo tiempo me diría que no me preocupara tanto por el no ser completamente fluido en el idioma, porque es algo que nosotros aprendemos el idioma ya grandes, entonces nosotros siempre vamos a tener acento, nunca vamos a hablarlo de una forma perfecta, pero si uno se enfoca en la capacidad de comunicarse, va a ahorrar muchísimo tiempo y le va a permitir a uno desarrollar más resistencia a la idea que uno tiene, porque en realidad es una idea que uno forma de que no tiene la capacidad de comunicarse o que el idioma no es lo suficientemente bueno, pero en realidad uno desarrolla esa capacidad de ignorar las críticas y seguir trabajando en perfeccionar esas cosas, tanto en el tema del idioma como en el tema profesional. Entonces, ese es mi consejo para mí sería como que, ok, no preocuparme por que esas situaciones me vayan a afectar, sino enfocarme en seguir trabajando en lo que tengo que hacer. Otro consejo que me daría en ese momento es que obviamente asumiera más el cambio de las cosas y sencillamente aplicar el idioma, el dicho en español de donde vieres, donde fueres a lo que vieres, porque es más fácil uno adaptarse a todos estos cambios y a esta nueva vida cuando uno empieza a asimilar las cosas que está viendo. Hay muchas cosas que son nuevas, que son buenas, que uno nunca ha intentado en su vida. Y esta es una gran oportunidad para uno reencontrar nuevas pasiones, nuevos gustos y encontrarse con cosas que uno no conocía. Sí, cosas como uno quiere a su país, pero cuando uno migra no tiene que aceptar lo nuevo que trae el nuevo país, en este caso Estados Unidos. Tiene uno que dejar atrás esa idea de, ay, hasta ahora estaría haciendo esto, o hasta ahora estaría viendo esto. No, o sea, ya estoy aquí, ¿qué hay para probar? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para conocer? Eh, ¿Qué me gusta hacer que en mi país no podía hacerlo porque no tenía los recursos, porque no tenía el tiempo o porque no estaba disponible? Por ejemplo, nosotros vivimos en Chicago. Chicago es una ciudad de corredores y en esta ciudad se corren maratones. ¿Qué nos volvimos nosotros? Maratonistas. Entonces, cada quien hay que encontrar la pasión en donde uno está viviendo y qué me gusta hacer y qué puedo aprender y qué voy a conocer y viajar. Estando aquí es fácil moverse a cualquier ciudad a conocer. Con los papeles que se tienen, la Green Card, es fácil viajar a cualquier país, no hay problema para el regresar, es muy fácil moverse y es algo que se aprende culturalmente acá. No sé, es adueñarse de donde uno está viviendo y sentirlo como propio. Por ejemplo, ese es un punto importante que hace Miriam. Viajar desde los Estados Unidos es muy barato a diferentes partes del mundo. Y una vez uno tiene la Green Card, las limitaciones que tenemos muchos en muchos países de Latinoamérica con visas para ciertos países eh, casi que desaparecen, porque aplicar a una visa a otro país teniendo la Green Card es prácticamente tener la visa aprobada. Entonces, visitar otros países o visitar el propio de uno es muy fácil. Well, I was saying that in my case, I will go back and tell myself to focus in the language and learning English, but don't care that much of being criticized by my skills, because if I will tell myself to focus on the end goal, because the language will come as long as I'm working on that, as well as my work on my profession. If I keep focus on that, everything will come without any issue. Don't worry too much about the criticism
or being not enough for the process, because no, you are. The other thing is just embrace the change, get soaking in the new culture, appreciate the things that you see here that you don't have back home. For example, Miriam was also giving an example that you come here and you have good chances here of doing things that probably you cannot do in Latin America because the circumstances, or because you don't have enough time there, or because you don't have enough money to doing it. And she said that in our case, we live in Chicago. Chicago is a city that people likes to run because we have a beautiful lakefront for running. So we start running, and here is one of the majors, marathon majors in the world. So we decide to run, and we decide to run marathons. The other thing that Miriam says is embracing those changes and appreciating all the culture and all the stuff that you have here will give you a good time here. You have to assimilate the idea of that you left your country, and don't be thinking all the time of I'll be doing this back home at this time, or in my country things are done in this way. You have to appreciate and embrace the things here. And there are so many benefits. For example, Miriam was pointing out that traveling from the United States to different places is really cheap compared to different countries in Latin America, and even traveling back to our country is super cheap. And that's something that you should try. If you like to travel, this is a good place to travel and know the world. I was also saying that once you have the green card, the limitation that you have to get in some countries because you need tourism visas are almost gone, because with the green card you will get those visas approved really easy. So there is something less that you have to think about when you want to travel. Very good. Well, I think this is a great time to open for questions. You've given us a lot of great advice, and we are learning from your experience. And if people have any questions, go ahead and put it in the chat, and we'll ask them, or raise your hand and we'll call on you. Ok, Kerry dice que estamos abiertos para las preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta en este momento, es el momento de formularlas. Por favor, pónganlas en el chat. Ok. Aquí están preguntando que si tenemos hijos y cómo fue el proceso de introducirlos en el sistema escolar. Okay. There is a question about if we have children, and how is the process of getting them in the school. El proceso es bastante fácil aquí en los Estados Unidos, porque la educación es pública y gratuita. Básicamente tú tienes que registrar a tus hijos cerca de la zona en la que vives. Vas a tener una escuela que te cubre. Solo tienes que acercarte a la escuela, registrar a tus hijos. Aquí te van a ubicar a tus hijos en el grado dependiendo la edad, porque aquí más que la escolaridad es la edad la que determina más o menos en qué grado deberías estar. Pero también el servicio de transporte de tus hijos a la escuela es completamente gratuito. Entonces, tú solo tienes que registrar a tus hijos. El tema del inglés en los niños es mucho más sencillo que para uno de adulto. La mayoría de las escuelas tienen los programas de English as a Second Language, y en la misma escuela van a aprender inglés, y normalmente los niños en cuestión de 2 meses, 3 meses ya tienen amigos, están hablando en inglés, y 6 meses ya están con un nivel de inglés que uno soñaría. Okay, the process with the children and the schools is really easy here in the United States, because education is public and free here. So you just have to take your children to the nearest schools to wherever you live, register them, and you will get them in class right away. Also, the bus service is free, so you don't have to care about that.
And about the registration, normally the kids are matched in the grade according to their age. And for the process of English for them is really easy. Most of the schools has ESL programs, English as a second language programs, and normally in a couple of months, 3-6 months, they are speaking super good English at the level that you will dream to have. Miriam, hay una pregunta para ti directa que es, ellos saben que tú no eres enfermera, quieren saber cómo convalidaste tu título. Primero quieren saber qué profesional eres y que cómo convalidaste tu título en los Estados Unidos. Some people know that Miriam is not a nurse. They would like to know how she, what kind of a professional she is and how did she certify her degree in the United States. Bueno, sí, yo no soy enfermera, yo estudié en Colombia química farmacéutica y siempre trabajé en calidad. Cuando migré acá, lo que hice fue traer mi certificado, mi diploma, mi acta de grado, que llamamos en Colombia, y un resumen de mis notas de la universidad. La universidad, yo me traje un documento de esos y en la universidad me entregaron otro documento de esos en sobre cerrado y yo lo mandé a traducir y lo envió simplemente a un instituto que miró qué materias estudié yo y a qué hace como la similitud del estudio, la equivalencia que llaman acá. Entonces, al ser química farmacéutica, acá me convalidaron mi título como que soy farmacéutica con un énfasis en química. Y con eso empecé a buscar trabajos en química, porque si quería trabajar como farmacéutica, sí tenía que tramitar la licencia. Y para tramitar la licencia, pues es un proceso un poco complejo porque tendría que hacer un doctorado o algo así. Pero como la validación que hice con mis notas de Colombia, pude sacar mi homologación y con eso me desempeño como química acá. Okay, Miriam, when she came here, she brought her degree, her her grades, and she took that information to an evaluation process where the equivalent degree was determined. She studied chemistry pharmacy, and the equivalent here was a bachelor in pharmacy with an emphasis in chemistry. With that document, she started to look for jobs in her field, and she got to work in that area. She could focus also in pharmacy, but for pharmacy, she will need to do something extra to get the license and getting all the process of getting all the documentation for pharmacies. So she decided to go for the chemistry part of the degree, and that's how she made it. She did it that way. Déjame adicionar un pequeño detalle. Let me add a small detail. Farmacistas, como muchas otras profesiones en el área de la salud, requieren licenciarse para poder trabajar. Como farmacista, si Miriam hubiera querido trabajar como eso, en los Estados Unidos es una profesión que es pregrado, le hubiera tocado hacer su doctorado, como ella dijo, para que le pudieran dar su licencia de farmacista. ¿Ok? Como profesional en química, ella puede trabajar en muchas cosas que no requieren la licencia de farmacia. So in the United States, to work in many of the healthcare fields, you're required to be fully licensed. Pharmacy is no exception. In order to obtain your pharmacy license in the United States, is a an advanced degree. So you have to do your doctorate degree to obtain your license as a pharmacist. But Miriam is also a chemist. So as a chemist, she can also work as a professional, and that's what she's currently working on
as a chemist and not as a pharmacist. Did I explain that correctly, Miriam? Yes. Okay. Okay. Hay una pregunta, hay varias preguntas más. And there are several fewer questions. I just trying to read through the chat because there's been a lot of movement. A lot of people's asking, as usually, questions related to the process, but trying to focus on the questions. Give me one second. Oh, I just missed the main question that I wanted to. There was a specific one. Excuse me for a second. Do you want Leslie to go ahead and ask her question while you? Yeah. Sorry, Leslie, go ahead and ask the question. Thank you, Gary. Thank you, David. Hello, Pedro. Hello. You talk about your college in your job. My question is, it is easy for all person, and I talk about my partner. It is easy when he doesn't talk speak English. Okay. There is two parts for that question. Wait. Could you please translate the question first? Okay, la pregunta es acerca del nivel de inglés, si es fácil trabajar sin inglés en el campo profesional aquí. La pregunta es especialmente pues porque el partner de Leslie no habla inglés y lo que te alcancé a entender también preguntas implícitamente por el tema de la edad. No, college, coworkers, digamos, los compañeros de trabajo, lo que quería decir. Ok. Bueno, el tema del inglés es extremadamente importante porque tú estás viniéndote a vivir acá y tú podrías en cierta forma vivir sin el idioma, pero no vas a tener una vida plena en el país, pero laboralmente sí necesitas el idioma, especialmente si quieres reenfocarte profesionalmente. Es una cosa que tienes que hacerlo. La ventaja que tienes es que una vez ya estás aquí, obviamente estás inmerso en el idioma. En todo lugar vas a encontrar recursos para aprender el idioma, vas a encontrar mecanismos para aprender el idioma. La educación de los sistemas de educación de las ciudades, de las municipalidades, todos tienen cursos en los cuales te van a ayudar a aprender el idioma. Entonces, el proceso de aprenderlo no es complicado ni es costoso porque estos cursos que te dan las ciudades son gratis o tienes que pagar un fee que es bastante simbólico. Entonces, el idioma lo puedes aprender acá o tu compañero lo puede aprender acá, pero sí es necesario en el tema laboral. Ahora, la otra cosa del tema laboral es que nadie te va a juzgar en tu trabajo por tu calidad de inglés, siempre y cuando puedas comunicarte. Una de las cosas que me parece a mí increíble en los Estados Unidos comparado con los países de Latinoamérica es que a ti laboralmente no te están juzgando por cosas como cómo te vistes, cómo luces o cuántos años tienes o qué tan bien hablas el inglés, sino por tu calidad profesional. De nuevo, el inglés es importante porque tienes que tener la capacidad de comunicarte claramente y entender claramente. Pero si tú hablas con acento, si no estás hablando gramáticamente correcto todo el tiempo, siempre y cuando no sea un problema para comunicarte, nadie te va a decir nada. Obviamente puedes encontrar una que otra persona que no te entienda o que le moleste que no hables bien, como pasa en absolutamente todos los lugares o incluso como le puede pasar a uno en el país de origen de uno. Pero ese tipo de cosas es algo que tú, en el tema del idioma, tu compañero lo puede aprender acá sin mayores problemas, con mayor facilidad que aprenderlo uno
en un ambiente en el cual se habla español todo el tiempo. Obviamente aquí con el contacto del inglés lo vas a aprender más rápido, tu compañero lo va a aprender más rápido, pero sí es esencial para el trabajo, aunque no es algo que sea una limitante, el hecho de que tengas que hablarlo perfectamente. Thank you very much. No problem. Pedro, traduce, por favor, pero adicionar un pequeño detalle antes de que traduzcas. Okay. Si quieres hacer una vida laboral con buena situación en los Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Miriam hizo un comentario que no sé si lo escuchaste. Hay algunos trabajos que puedes coger si no tienes el idioma, pero créeme, esos trabajos no representan lo mismo que un trabajo que tú puedes coger si tú hablas el idioma. Correcto. Ok, traduce. Correcto. Okay. The language is key. Is important to make a life here in the United States. You can live your day to day with a full command of the language, but if you wanna have a professional life here, you must learn English. The thing is that you don't need to be perfect in your English. You can as long as your ability in the language allows you to communicate, to understand and be understood, you are good. A beautiful thing about the United States is in the work environment, people don't judge you for how you look, how old are you, how you dress, as long as you are a good professional and you're effective in your work. But for that, you need to learn the language, because communication is key and is essential for any professional success. You can get jobs without full command of the language, but those are not the kind of job that you want to get, especially if you want to rebuild your professional career here. So at the end, learning the language here is easier than back home, because you will be immersed in the language here, and you will find so many tools and so many resources to learn it. Normally, every single city, every single municipality offers ESL programs that are super cheap if they are not free, and churches and ONGs and many institutions, you can get English classes for free or for a very symbolic fee, and it will come easier here because you will be immersing in the language. But yeah, it's completely essential for you, especially if you want to get your career refocused here and you want to redevelop your career here in the country. You need to learn the language. There is a question for you guys, because you guys talk about banks that first of all, people want to know if there is any disadvantage to actually have a bank account and a smaller bank. And the more important question related to that is whether they can get paid their salary into any bank. Can their salary be sent to any bank? Ok, la pregunta es si hay alguna diferencia entre o una desventaja en tener una cuenta en un banco pequeño comparado con un banco grande, y si uno puede recibir pagos en una cuenta en un banco pequeño. Yo diría que ninguna. Ninguna, porque todos los bancos funcionan igual, tú puedes recibir tu pago igual. Acá se maneja mucho el cheque. Los bancos pequeños te dan chequera. Los bancos pequeños también te pueden aprobar tarjetas de crédito. No tendrías ningún problema. ¿Qué ventajas a largo plazo necesitarías? Y tendrías que moverte a un banco grande. Necesitas hacer un préstamo para una casa. Necesitas un crédito más amplio de libre inversión. E incluso los bancos pequeños pueden dar esos servicios. De pronto una limitación puede ser la cantidad de cajeros automáticos que tengas en un banco pequeño o uno grande, pero pues a la hora del tele efectivo tampoco es que sea tan
tan funcional aquí. Normalmente uno carga algo de efectivo, pero lo paga casi todo con medios electrónicos. Incluso los bancos pequeños también tienen unas redes compartidas de cajeros automáticos. Otra de las posibles desventajas de un banco pequeño es, no sé, que el empleador de uno prefiera un banco o el otro, pero en realidad no es un impedimento para el empleador pagarle a uno en un banco pequeño. Esas cosas son bien comunes en Colombia, por ejemplo, que no, es que mi compañía solo me va a pagar en este banco, acá no. Exacto, sí, aquí no ocurre. Normalmente algunos empleadores en países como Colombia te dicen, no, tienes que abrir la cuenta en este banco, si no, no te puedo pagar. Aquí no, en realidad no ocurre eso, porque o tu empleador encuentra una forma electrónica de hacerte el depósito o te giran un cheque, como lo decía Miriam. Tú Okay. consignas el cheque y ya tienes tu dinero en el banco. Entonces, al final de cuentas, yo no creo que haya ninguna diferencia. De hecho, los bancos pequeños tienen algunas ventajas y es que al ser pequeños, por ejemplo, es más fácil uno exponer situaciones especiales como las que tiene uno recién llegado. Entonces es más fácil, por ejemplo, sacar un crédito para un carro la primera vez. Es más fácil con un banco pequeño o con los credit unions que existen acá, que son básicamente como bancos cooperativos. Es más fácil con ellos tramitar créditos cuando uno no tiene mucho historial de crédito que con los bancos grandes. Los bancos grandes son más exigentes, al igual que para abrir las cuentas, son exigentes a la hora de los productos crediticios con ellos. Okay, the difference between the disadvantages of a small bank are really just a few, maybe nothing. Uh, you can get paid even in a small bank. Uh, Checks are normal here, so you will get an electronic deposit, or your employer will give you a check and you just deposit the check in your account. The only probably disadvantage is that in a big bank you will have more ATMs around, but even the smaller banks have shared networks of ATMs, and you will have access to that. And maybe one of the advantages of the smaller banks are that they are closer to their clients, and so it's easier to get some financial products in special cases, like when you're a newcomer and you need a credit. It's easier to get it in a smaller bank or a credit union than a big brand name bank. In today's, there is hardly any difference. There are zero difference between the two banks, and employers do not have an issue making electronic deposits today on any bank, no matter whether it's a credit union or a major bank. There is absolutely zero difference. Hoy en día, las diferencias desde el punto de vista transaccional en los Estados Unidos es cero entre los bancos pequeños y grandes. Los empleadores no tienen ninguna objeción ni ningún problema enviando tu dinero a cualquier banco que tú tengas interés. Okay. Security. Somebody's asking about, is it safe to live in the United States? Ok, están preguntando por la seguridad. Incluso respondo otra pregunta que vi yo en la lista, que era ¿qué cosa no cambiaría? ¿Qué es lo que más extraño de mi país y por qué no cambiaría? ¿Y por qué no cambiaría para nada de aquí en los Estados Unidos? Y la respuesta es la misma que esta otra pregunta, la seguridad. Lastimosamente, Latinoamérica es insegura en muchos aspectos. Colombia, que es el país del que yo soy, no es la excepción. Y a pesar de que las noticias de Estados Unidos puedan sonar alarmantes de cierta forma, en general Estados Unidos es un país muy seguro. Eh, Nosotros, como ya lo dijimos, vivimos en Chicago, lo cual es considerado una de las ciudades, entre comillas, más inseguras de los Estados Unidos, pero en realidad es una ciudad mucho más segura que Bogotá, increíblemente más segura que Bogotá. Entonces, esas son de las cosas por las cuales no cambiaría yo Estados Unidos incluso por mi país, porque aquí tener el celular en la mano en la calle no es un riesgo. Uno se sube al transporte público y ve gente que saca su laptop para trabajar o para estudiar. Como lo decía Miriam, nosotros nos gusta correr. Miriam sale a las 8 de la noche a correr en la calle.
sin preocuparse de que algo le vaya a ocurrir, no importa si está corriendo por el frente del lago donde pueda estar oscuro. Ese tipo de cosas aquí son, la vida es mucho más tranquila y eso es, en ese sentido es algo que me gusta más de Estados Unidos que de mi país. No tengo yo que estar preocupado de que alguien me vaya a hacer algo. Yo camino por la calle tranquilo, incluso en ocasiones he ido yo al centro de la ciudad a ver una película y he dejado mi carro sin seguro toda la película y no ocurre nada. Entonces, la seguridad es realmente incomparable a lo que podemos nosotros Estar experimentar acostumbrados. en Latinoamérica. No sé si tú tienes alguna observación como... No, lo que dijo Pedro es como uno se relaja mucho acá, uno deja de tener el miedo de estar mirando, alguien me está siguiendo, alguien me va a robar, me está sonando el celular, voy a cogerlo. Las probabilidades que lo atraquen a uno en el sistema de transporte público son pocas. Obviamente hay zonas de que son peligrosas, de que uno no tendría nada que ir a hacer allá. Digamos que la violencia o situaciones de peligro son en lugares sectorizados, no es como en general en todo lado, sino en cierta zona uno sabe que uno no tiene nada que hacer allá y es un ambiente diferente, pero el resto o la mayoría de los lugares le dan a uno esa tranquilidad de que uno puede caminar solo y no lo van a, Sí, a pasar. como en todo lugar hay que aplicar el sentido común. Obviamente hay lugares que ni uno tiene que ir a hacer nada allá, ni hay nada interesante para ver en esos lugares, como pasa en absolutamente todos los lugares, pero en términos generales, obviamente yo me siento más seguro aquí que si voy que los diferentes países latinoamericanos que yo ya he tenido la oportunidad de visitar, no puedo comparar la seguridad. Aquí obviamente me siento mucho más seguro. Okay, about the security in the United States, I feel that that is one of the things that I can that made me feel better here than in my country, because unfortunately Latin America is has so many insecure unsafe places, and Colombia and Bogota, my city, is not an exception for that. And I feel really safer here than I can feel in any place in Latin America that I've been visited. I have the opportunity to visit, and that's one of the things that I really love about the United States, because in general, safety is much better here. You can see people here going around with their cell phones in the hand, and that is something that you cannot do in many big cities in Latin America. You see people in the public transit opening their laptops to study or work, and that's also something that is not very common in Latin America. And I was saying also that, as we said before, we like to run. And for example, Miriam goes at night to have a run, and she doesn't feel exposed or unsafe when she do it. And we live in Chicago, which is quite one of the more unsafe cities in the United States. But I have never feel that I've been in danger in this city at all. Very good news. Okay. David, I'm going to do a time check for 7:30, Okay. and just as a reminder. No, I think we're there. Muchas de las preguntas que nos dejaron en el chat tiene que ver con las reuniones informativas. A lot of the questions they left are for informational meetings. Les estoy dejando a aquellas personas para esas preguntas que por favor se acerquen a una de las reuniones informativas. Por favor, entiendan que estos seminarios no son las reuniones informativas, son para contarles de temas diferentes de lo que discutimos en las reuniones informativas, como qué es el proceso, convalidar, tiempo, etcétera, etcétera. Okay, aquí les vuelvo a dejar la información para que ustedes la tengan. So, Amanda, or I don't know if Carrie, you know what's on a scoop for next week before we thanks. I'm here. Okay, so for next week, we have BSR coming.
And the last time they were here, we had such great turnout talking about AI that we are continuing with that because it is such a great learning opportunity and resource for our candidates. So the topic next week is more language learning applications of ChatGPT. La próxima semana la academia viene porque para seguir continuando con el tema de usar inteligencia artificial para ayudarles a progresar en su estudio del inglés. Por favor, vengan, acompáñenos, porque vamos a seguir el tema de cómo usar las herramientas de inteligencia artificial, que las tienen todos disponibles para mejorar su inglés, su conversación de inglés y muchas otras cosas. Pedro, Miriam, thank you very much. It's a pleasure to have you guys here. I think it's always great when people can hear people who have made the jump to come to the United States. Always give them a new perspective, a slightly different perspective. Quiero agradecer muchísimo a Miriam y a Pedro por habernos acompañado esta noche. Yo creo que es siempre estupendo cuando las personas pueden oír personas que han hecho la transición de venir a los Estados Unidos, contarles, darles un poquito de su experiencia, su testimonio de que fue venirse aquí a los Estados Unidos. Siempre son súper bienvenidos. I don't know, Carrie, if you want to add something to that, but I want to thank you guys very, very, very much. Oh, that's what I was going to say. You know what? It's our pleasure. Thank you so much. Thank you so much for meeting with us. I'm getting messages on my direct message, people saying, wow, this was a terrific webinar. So people really value that you were bringing your personal experience. So thank you. I really appreciate it. Okay. Buenas Okay. noches a todos. Good night to everyone, and we hope to see you guys next week. Okay. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Thanks, everyone. Have a good night. Thanks.